Buenas, nosotros somos el grupo número 1 y lo que vamos a hablar es la unidad 1, lo que son los pasivos. Como descripción de la temática dice, en el desarrollo de esta temática elaboraremos una síntesis conceptual a lo referente a los pasivos y las referencias claves para el manejo adecuado de los recursos y obligaciones con terceros. Entre los horizontes vamos a dar que unificar los criterios conceptuales, clasificaciones de los pasivos y determinando su origen y evolución. Como segundo punto vamos a reconocer las obligaciones financieras y laborales teniendo en cuenta los procesos a seguir en el desarrollo de las mismas. Como tercer punto vamos a identificar cómo se manejan los proveedores y las cuentas por pagar a terceros. En el siguiente tema vamos a hablar sobre los núcleos temáticos y sus problemas, que son concepto de pasivo, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravamen y tasa, obligaciones laborales y pasivos estimados, lo que son diferidos, otros pasivos, bonos y papeles de trabajo. Muchas gracias. Pasivo. ¿Qué es pasivo? Pasivos son las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la empresa que deben proteger mediante el pago de dinero. También podemos definirlo como las deudas que poseen una empresa con terceros. Eso llega a formar parte deudora del estado financiero de la empresa. Por su naturaleza, el pasivo se fundamenta en obligaciones y tiempo pactado para la correspondiente cancelación. Quiere decir, el pasivo tiene una deuda a pagar con tercero. El origen del pasivo. Los pasivos se originan en las transacciones antiguas o deudas pasadas que requieren una cancelación a futuro. También tenemos la clasificación de los pasivos. Tenemos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable, pasivos estimados, pasivos reales, pasivos diferidos. Ya. Punto de vista legal. Esto está relacionado específicamente con la parte legal de las leyes comerciales. También tenemos pasivos desde el punto de vista contable. Estos pasivos son provisiones que nacen de las necesidades de prever obligaciones sobre las cuales no se tienen una buena información exacta. Ya también tenemos los pasivos estimados. Se originan cuando su valor está demostrado en un contrato o cualquier otro documento contable. Pasivos reales. Los pasivos reales son obligaciones derivadas de los cuales los contratos se refieren a dineros recibidos o a las de una promesa. Bueno, también tenemos las subcuentas de los pasivos, que tenemos corrientes, cuentas por pagar, documentos por pagar. Tenemos corrientes. Voy a hablar de los corrientes. Los corrientes representan obligaciones exigibles durante un curso de un año o un periodo contable de la empresa. Cuentas por pagar. Estas cuentas están clasificadas en las comerciales. Los documentos por pagar, estas emiten documentos por pagar siempre que se obtiene un préstamo bancario. Ya, proporciones corrientes de las deudas a largo plazo, comprendidas como deudas a largo plazo, como por ejemplo un préstamo bancario, hipotecas. Bueno, los sobregiros bancarios se presentan cuando el cheque está girado exceder un valor o un depósito. Los pasivos a largo plazo, estas son obligaciones que surgen de un gasto más significativo, tales como las compras de activos y activos fijos en todo su nivel. Obligaciones que se refinancian. Son aquellas obligaciones que se vencen en un periodo determinado por el acuerdo a crédito. Documentos por pagar por cuota.
A esto hablamos cuando nos referimos a las compras de activos fijos, como fincas, raíz, terreno, entre otros. Asignaciones por pagos o cuotas a intereses y al principal. Estas asignaciones se la calculan de un monto de cada una de las cuotas o interés. Vamos a hablar sobre los proveedores en contabilidad. ¿Qué son los proveedores? Se dice que los proveedores son designados por la cuenta del pasivo como las deudas pendientes con las personas o entidades que proveen los recursos necesarios para la empresa. También se dice que se dan a corto y a largo plazo dependiendo del pedido, pero casi siempre se da a corto. También tenemos que los proveedores tienen un gran poder sobre los destinos de la empresa, ya que son los que determinan las condiciones del crédito, ponen los precios a los productos, despachan y generan las condiciones de pago de los fletes dependiendo de las políticas de la empresa. Dentro de los proveedores también tenemos cómo se contabilizan, que son los proveedores nacionales y los proveedores extranjeros. ¿Qué son los proveedores nacionales? Se dice que es utilizado comúnmente para las relaciones con terceras personas que suministran insumos, mercancía para la producción, para la venta al por mayor y al menor en negocios. También tenemos los proveedores extranjeros. ¿Qué son los proveedores extranjeros? También en esta cuenta se registra el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico con proveedores del exterior por la compra de bienes o insumos en empresas del exterior o la adquisición de dinero para la inversión con entidades bancarias externas. A continuación yo les voy a hablar sobre el tema que es cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son las deudas que la empresa posee a sus proveedores o a sus acreedores. Esta se origina cuando se adquieren materiales, insumos y otros tipos de bienes y servicios, como por ejemplo cuando vamos a comprar activos para el uso de la empresa, arrendamientos, servicios públicos, reparaciones, entre otros. Se deben registrar de manera separada las obligaciones de suma importancia, tales como las que exista a favor de proveedores, vinculados económicos, directores y otros tipos de acreedores. Las cuentas corrientes comerciales. Las cuentas corrientes comerciales es una cuenta abierta a favor de un tercero. Esta va a facilitar el acceso de los elementos de la empresa que usa de manera normal en un curso, en un negocio. Dentro de las cuentas por pagar tenemos los siguientes aspectos, que son las obligaciones financieras, los gastos por pagar, los aportes de nómina, repaso de retención en la fuente, agentes retenedores, obligaciones de agentes retenedores y agente autorretenedor. Las obligaciones financieras. Las obligaciones financieras son las obligaciones contraídas por la empresa con entidades de crédito financieros con el fin de obtener recursos para la operación de un negocio. Los gastos por pagar. Los gastos por pagar son gastos incurridos y no pagados, donde la empresa debe desembolsar a finales de mes. Repaso de retención en la fuente. El repaso de retención en la fuente es cuando se va a grabar el dinero directamente en la cabeza del contribuyente, de quien se va a solicitar el pago. Agentes retenedores. Los agentes retenedores son aquellas personas jurídicas y las sociedades de hecho que se encuentran obligadas a realizar la retención por diversos conceptos emitidos por la ley. Obligaciones de los agentes retenedores. Se deben retener, consignar oportunamente el dinero recaudado para no incurrir sanciones. Agente autorretenedor. El agente autorretenedor es la administración tributaria que autoriza a ciertos contribuyentes que manejan gran volumen de aportaciones, sean estos autorretenedores a los cuales no se les va a practicar retención en la fuente. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica sobre quien van a recaer las obligaciones tributarias.
La base de retención. La base de retención es el valor bruto del pago o bono a una cuenta efectiva. Las personas naturales. Se dice que las personas naturales son las personas que ejercen derechos y cumplen obligaciones teniendo un título profesional. Muchas gracias. A continuación hablemos de los impuestos, los gravames y las tasas. En concepto, hablemos del IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto a las ventas por pagar. Es el resultado neto del impuesto generado en la comercialización de los productos y del impuesto descontado o pagado para la adquisición de los mismos. Otro concepto es el impuesto de industria y comercio. ¿Qué es esto? Estas son tarifas que le corresponden determinar a cada uno de los municipios y consejos. Claro, tomando en cuenta el grado del desarrollo que desean lograr en sus localidades. Hablemos de otro concepto y este es que no se debe quedar atrás el impuesto de renta y complementarios. Este nos representa las obligaciones que se deben transferir al Estado o a alguna de las entidades que lo conforman. Entonces, este impuesto por pagar es un pasivo constituido por los montos razonablemente estimados por el periodo anual. Obligaciones laborales. Definición. Es un convenio mediante el cual una persona se obliga a prestar su servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo su continuada subordinación y mediante una remuneración. En relaciones laborales se deben cumplir con las obligaciones, las cuales deben pagarse en diferentes épocas del año según sea su caso, como por ejemplo las cesantías. Estas son correspondientes a 30 días de salario por año. Se deben consignarse en el fondo escogido por el trabajador anualmente. Esto se debe antes del 14 de febrero de cada año. Las vacaciones son anuales y pueden programarse con la empresa según el cronograma interno establecido y deben ser 15 días hábiles de descanso remunerado. La prima de servicio es un salario mensual por cada año laborado. Los contratos. De acuerdo con la ley laboral, un contrato es un acuerdo entre una persona natural, el cual se obliga a prestar un servicio a otra natural o jurídica bajo continua supervisión, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración. Los diferentes tipos de contrato, según su forma. Contrato verbal de trabajo es un acuerdo de palabra entre el empleador y el trabajador en el que acuerdan la labor que se va a desarrollar, el lugar y la remuneración por el trabajo realizado. Contrato escrito de trabajo. Para este tipo de contrato se requiere un documento elaborado que se especifique toda la relación laboral entre el empleador y el empleado, y también donde detallen todos los requisitos y la remuneración. Contrato ocasional de trabajo. Este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica. El salario. El salario es una remuneración que se le da al trabajador por su salario. Y existen dos tipos de salario: el salario ordinario y el salario mínimo. El salario ordinario es un salario básico de una cuantía acordada por el trabajador y el empleador, y esta puede ser en dinero o especie. El salario mínimo se deben pagar a los trabajadores que laboren una jornada de 48 horas semanales y un subsidio de transportes. Siguiendo con el tema diferidos. Los diferidos son ingresos causados, recibidos por los clientes, los cuales tienen incidencia en un periodo futuro, que deben aplicarse en varios ejercicios, los cuales son los ingresos recibidos por anticipado, que representan una obligación de entregar un bien o un servicio a un cliente. Por este motivo es considerado como un pasivo. Utilidades diferidas en ventas de plazo. Este valor es registrado en las utilidades para amortizar
los resultados futuros por las recaudaciones a los bienes afectados o efectuados también por el ente económico bajo la modalidad o sistema de venta o plazo, efectuados a largo de los mayores de 3, 6 o 12 meses plazo. Impuestos diferidos. Los impuestos diferidos constituyen el valor a pagar o a recuperar en un futuro que surge del ejercicio, caso contrario como son las deducciones, las retenciones y los impuestos entregados. Las contabilizaciones, esta cuenta se divide por el valor de los bienes o servicios suministrados y por el valor que constituyen las devoluciones y los anticipos por parte que se acredita el valor de los ingresos recibidos anticipadamente. Otros pasivos. Este grupo de cuentas permite registrar todas aquellas obligaciones contraídas por el ente económico en el desarrollo de sus actividades, que no pueden clasificarse adecuadamente en los grupos anteriores. En él se clasifican cuentas como anticipos y avances recibidos, depósitos recibidos, ingresos para terceros, embargos judiciales, cuentas en participación, entre otros. Entre sus contabilizaciones tenemos anticipos y avances recibidos. Esta cuenta refleja el valor de los dineros recibidos de clientes como anticipos o avances originados en ventas o celebración de contratos que posteriormente han de legalizarse por medio de facturación o elaboración de cuentas de cobro. Los depósitos recibidos. En esta cuenta se registran los valores recibidos por el ente económico de personas naturales, jurídicas o para garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales, servicios, inversiones, etc. Cuando se refieren a socios o accionistas, estos valores corresponden a los depósitos efectuados con el fin de adquirir acciones o cuotas, mediante se legalizan o aprueban la emisión de acciones o cuotas correspondientes. Los ingresos recibidos para terceros. En esta cuenta se registran los dineros recibidos por la empresa o ente económico a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos. Es común encontrar el manejo de esta cuenta cuando se dan concesiones, por ejemplo, en los almacenes de cadena para la venta de productos mediante una comisión pactada y se hace por la recepción de los dineros. Yo les voy a explicar un poco sobre los bonos comerciales. ¿Qué son los bonos comerciales? Un bono es un instrumento de deuda que emite una empresa u administración pública para financiarse. El emisor de un bono promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, normalmente más unos intereses fijados, previamente conocidos como cupón. Es por eso que también se le denomina como instrumento de renta fija. Dentro de los cuales también tenemos los tipos de bonos, los cuales son los bonos simples, los bonos canjeables y los bonos de caja. Los bonos simples son aquellos que le permiten al tenedor aportar el capital de una empresa y adquirir parte de su deuda, recibiendo intereses y cobrando el capital invertido al vencimiento. Los bonos canjeables, estos bonos pueden ser canjeados por acciones que ya existen en la empresa u organización en lugar del capital. Bonos de caja, emitidos por empresas para saldar las necesidades de tesorería. Al vencer, retornan al comprador el capital invertido. ¿Qué son los papeles comerciales? El papel comercial es un instrumento de financiación a corto plazo, usado y emitido por la empresa que se basa en reconocimiento de un crédito comercial por parte del deudor. El motivo de esta emisión de papel comercial es conceder al deudor un mayor plazo para el pago de la deuda. Dentro de los papeles comerciales tenemos el recibo, que es un documento que emite el acreedor detallando las características principales del crédito comercial, importe, plazo, entre otros. El problema radica en que no aparece el deudor en el mismo y por tanto no se le reconoce dicha deuda. Dentro de los papeles comerciales también tenemos la letra de cambio. Es quizás la clase de papel comercial más usada en el tráfico empresarial. Más bien, es una obligación de pago que se emite por el acreedor contra el deudor y se puede ceder a un tercero. Contabilizaciones. La contabilización de bonos emitidos genera este tipo de asiento contable cada semestre hasta llegar a su vencimiento o en caso
de que fueran bonos convertibles en acciones, podría llegar a cerrarse dicha cuenta. Gracias.